¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La verdad que estamos sumamente contentos porque en este nuevo programa Detrás del Éxito hemos tenido una súper acogida y leyendo los comentarios realmente la gente ha estado esperando este tipo de corte de emprendimiento, cultura empresarial, tips y la verdad muchísimas gracias a todos ustedes. En esta edición de Detrás del Éxito vamos a conversar con el director de la corporación Alese, una de las empresas de mayor trayectoria en el sector automotriz, con 30 años de liderazgo y distribuidores de marcas globales como Kia, Chevrolet, Chery, Peugeot y Maserati. En esta entrevista vamos a abordar temas como los grandes retos y oportunidades del sector automotriz peruano, el avance de las marcas chinas, la problemática del parque automotor y la importancia y la relevancia de los créditos vehiculares. Le damos la bienvenida al gran Álvaro Chirinos. Álvaro. Benji, ¿cómo estás? Álvaro, el Grupo Alese tiene más de 30 años en el mercado, en el sector. ¿Cuál crees que ha sido la decisión más difícil, más compleja, pero al mismo tiempo la más importante y el pivote que permitió que la corporación despegue? Mira, yo creo que, y sin temor a equivocarme, cuando tu papá Alberto llega a la presidencia del Perú, que todo era un desastre en esa época, dicho sea de paso, él se da cuenta que en el parque automotor peruano vivíamos una barbarie, por decirlo menos, ¿no? Teníamos 3 o 4 plantas de ensamblaje acá, las cuales producían no más de 5 o 6 vehículos mensuales. Él toma la decisión de abrir el mercado peruano automotriz y en esa decisión baja fuerte los aranceles, baja los impuestos para hacer que el vehículo sea accesible a la población en general. País de 34 millones de habitantes, en esa época debemos haber sido un país de más de 30 seguramente, donde el auto era un lujo que no se lo podía permitir ninguna clase social en absoluto, sino por el contrario, solamente la gente que tenía mucho dinero era posible acceder a un vehículo, era un lujo. No solamente eso, sino que además el servicio de transporte público era un desastre. Eran buses antiguos, buses mal ensamblados en el Perú, con más de 40 años rodando, donde muchos sindicatos, lamentablemente, de transporte público tenían de alguna forma capturada a la población nacional. O sea, el día que esta gente quería sacar alguna prebenda del Estado, llamaban una huelga y se paralizaba el país entero. La habilidad de tu papá fue esa, ¿no? Abrir el mercado automotor no solamente para el privado, sino también para el sector público. Obviamente entraron a raudales vehículos usados, fue la fórmula que él encontró en ese momento, también de darle mucho trabajo a gente del sector público que estaba perdiendo sus trabajos, por decir algo, ¿no? Con lo cual, esos sindicatos empezaron a romper con la entrada de estos vehículos de transporte público, pero por otro lado, el Perú se convirtió en un imán para las marcas a nivel mundial, un mercado atractivo, un mercado grande, un mercado virgen, donde poder posicionar sus marcas en este país. Más o menos en ese año, en el 90 o finales del 90, es que tomamos la decisión de entrar al sector automotriz, ¿no? Oye, Álvaro, 30 años de experiencia, sí. Bueno, más de 30 porque nacen en los 90. Exactamente, ¿no? Tenemos casi 33, 34 años con el Grupo Alese. 34 años. Sí. ¿Tú has visto toda la evolución del parque automotor? Sí. Y ustedes como grupo nacen en Arequipa. Toda tu familia es arequipeña, Todos ¿no? somos arequipeños. ¿Cómo le dicen a los arequipeños? Characatos. Characatos, sí. O sea, tú comes rocoto relleno, solterito. Somos de la región Arequipa, pero somos de Majes. De Majes. Somos de un pueblito que se llama Huancarque, que queda en Arequipa, sí. Huancarque. Sí. Y, claro, muchos creen que emprender acá en el Perú, hacer empresa es fácil, ¿no? Y me imagino que siendo de provincia debe ser más complicado, ¿no? Mira, nunca nos hemos aminalado por nada. Creo que la responsabilidad que tenemos, no solamente con nuestra familia, sino con el Perú entero, nos ha llevado a buscar siempre la excelencia y los negocios donde hemos trabajado, donde nos hemos metido.
Y hoy por hoy es un país que te está permitiendo crecer fehacientemente de acuerdo a los negocios que estás desarrollando, ¿no? O sea, antes de los 90 sí era difícil hacer empresa en el Perú, por no decir imposible. Creo que la llegada de tu padre cambió un antes y un después de este país en el tema de poder emprender y hacer empresa y crecer, ¿no? Reduce la tramitología. Y tú has mencionado algo muy importante, ¿no? Reduce los aranceles en el tema vehicular. Exacto. Y abre la importación de autos usados. Exacto. ¿Qué tal visión, no solamente en lo económico, sino en lo social, ¿no? Exactamente, sobre todo en lo social. Acuérdate que 1 millón de empleados públicos se quedan sin trabajo en los 90s. Tenías que achicar el Estado de alguna manera y la gran idea fue poder importar vehículos usados, pero sobre todo de transporte público. Ahí es donde entran las combis, los buses, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, tú puedes decir, oye, esa fue una política equivocada si la ves con los ojos de hoy día, pero en ese momento era imprescindible poderle dar trabajo a esa siempre hay que gente, poner las ¿no? cosas en su debido contexto, Exactamente, ¿no? Exactamente. Hoy día yo no recomiendo a un país que abra la importación de vehículos usados. Se la pude haber recomendado a Argentina con el shock que ha metido Milei en ese país, no lo hizo. Pero en el Perú se hicieron las cosas diferentes, se hicieron las cosas más que nada analizando cómo poder sacar de la pobreza un país que estaba quebrado en esa época, Kenji. Y esa fue la gran visión de tu padre, ¿no? Oye, Álvaro, ¿y a quién se le ocurre, a quién le nace la idea de entrar al sector automotriz? Mira, la verdad que el que se le ocurre es a mi tío Constantino, que es padre de Juan Pablo y socio nuestro desde que comenzamos este negocio, ¿no? Él arranca con una operación de camiones rusos que se llamaban KAMAZ. Fierrazo. Nos da distribución de esos camiones, ¿no? Lamentablemente, cuando empezamos a traer los KAMAZ, había pasado recién 1 año de la caída del muro de Berlín. El muro cae el 89, 89, claro. Y al año ustedes empiezan a traer los camiones KAMAZ. Los camiones KAMAZ, ¿no? Y lamentablemente te lo digo porque si bien era una tecnología dura, pesada... Y hasta ahora es un buen fierro, Claro, ¿no? claro, es un buen fierro. Lo que pasa es que con lo que pasó en la Unión Soviética, que se deshizo en ese año, también se fueron deshaciendo las fábricas, fueron cayendo en manos de oligarcas en Rusia, que ya te ponían mucho más difícil la importación de esos vehículos para Perú, ¿no? La mantuvimos un par de años más y después nos pasamos a otras marcas, ¿no? Sí. Claro. Y en todo este tiempo, Álvaro, desde el 90 hasta el día de hoy, tú has visto la evolución del mercado, del consumidor, porque manejas marcas como Kia, Chevrolet, digamos que son marcas tradicionales, accesibles a todos los bolsillos, pero también ahora manejas una gama premium, que es Maserati. Sí. ¿Qué tan fácil es manejar ese portafolio tan diverso? Mira, nosotros desde que comenzamos la operación de vehículos después de KAMAZ, tomamos una marca coreana que se llama Hyundai. Y manejamos Hyundai más o menos unos 6 años aproximadamente, ¿no? Pasó la crisis asiática del 96 aproximadamente y la misma corporación Hyundai nos pide que en lugar de seguir distribuyendo esa marca, nos pasáramos a Kia. Kia en esa época había quebrado en Corea y había sido asumida por la corporación Hyundai. Y era una marca que solamente tenía 2 modelos, muy primaria, digámoslo así. Y mira, Kia hoy día es la 5ª marca con mayor tecnología del mundo. Oye, Álvaro, ¿no? pero antes de Kia estaba Daewoo, creo, ¿no? Sí, Daewoo quiebra. Fue una marca coreana también. Lo que pasa es que en la crisis del 96, la crisis asiática, esa crisis se barre Corea del Sur, ¿no? Y de las 3 marcas que se manejaban en ese país, que básicamente era Hyundai, Kia y Daewoo, solamente sobrevive Hyundai. Y el gobierno coreano le enchufa Kia a Hyundai. Daewoo ya estaba demasiado contaminada, demasiado cargada de créditos y préstamos, etcétera, y termina desapareciendo como marca automotriz, ¿no? Oye, el mercado es como un ente viviente, ¿no? Exacto. Es como... Tiene un corte darwiniano, sobrevive el más fuerte, ¿no? el más mosca, el más astuto. Sí. Y es lo lindo del mercado, ¿no? Que es un mercado libre, permite la competencia al 100% y eso es lo bueno del Perú. Acá en el Perú, hoy por hoy, más o menos, para que tengas ideas, deben haber unas 100 o 120 marcas que están compitiendo en este mercado, ¿no? Claro. Es un mercado absolutamente libre. Pocos países en el mundo tienen tantas marcas como el Perú, ni siquiera en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Oye, Álvaro, y ese crecimiento económico que ha ido increciendo, obviamente implica también una evolución
en el patrón de consumo del consumidor, ¿no? Claro, tú me dices que empezaron con Kamaz, de ahí con autos coreanos y finalmente Maserati, ¿no? Exacto. ¿Eso qué significa? Que el peruano cada vez tiene un superávit y quiere Mira, gastar más en Maserati es una marca de lujos. lujo, ultralujo, digámoslo así, ¿no? Sí hay gente en el Perú que se quiere dar esos lujos, gente que ha trabajado toda su vida y se merece un vehículo como ese. Dime, o sea, ¿tú vas olfateando hacia dónde va la tendencia del sector? Mira, siempre hay que ¿Cómo estar, percibes eso? siempre hay que estar un paso adelante, ¿no? Hoy día en el mundo se habla mucho del carro eléctrico, de lo que viene en manejo autónomo, de lo que viene de China sobre todo, y siempre alguien que esté en un sector como el nuestro, que es cambiante radicalmente año a año, tienes que estar 2 o 3 pasos adelante de lo Pero, que o sea, estamos van a mirando, ¿no? ferias, ¿cómo es que van determinando ustedes la Mira, tendencia? yo he ido un par de veces a la feria de Shanghai, que es la feria automotriz más grande del mundo. Te demoras 4 días en recorrerla. O 4 días. por lo menos, si es que quieres verla bien, ¿no? Wow. Por lo menos. Y tú ves ahí, en China más o menos hay unas 150, 200 marcas locales que están entrando a un fenómeno que ya pasó en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, donde empiezan a fusionarse unas con otras. Yo creo, y no te miento, Kenji, que probablemente los próximos 5 años el fenómeno que se va a ver en China automotriz va a ser un fenómeno que va a fusionar marcas más tradicionales chinas con marcas menos conocidas, digámoslo así, ¿no? Pero va a pasar. En Estados Unidos pasó con General Motors, por ejemplo. General Motors en 1907, 1910 pudo incorporar un cúmulo de marcas americanas, que habían cientos en Estados Unidos en esa época. Oldsmobile, Buick, Cadillac, Chevrolet mismo, todo se incorporó dentro de solamente General Motors. General Motors, ¿no? Que es como hoy día está funcionando, ¿no? Claro. Hoy día Estados Unidos tiene básicamente 3 grupos automotrices grandes: Ford, General Motors y Chrysler, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con las empresas japonesas también, ¿no? Han habido fusiones. Están tratando, hoy día hay 5 fabricantes grandes en Japón, y están tratando de hacer una fusión entre 3 de estos grandes fabricantes, Mitsubishi, Honda y Nissan, para tratar de formar una sola corporación, ¿no? Están en eso. Probablemente lo consigan, porque el mundo te está llevando a eso, ¿no? A corporaciones grandes, fuertes, como las coreanas. Hoy día el automotriz coreano básicamente es una corporación, que es Hyundai Kia. Y entre las 2 marcas son la tercera o cuarta marca a nivel mundial en número de ventas. ¿Sí? Oye, Álvaro, el parque automotriz ha crecido 20% el año pasado, el 2025, pero vemos que está repleto de vehículos antiguos que contaminan. Mira, La pregunta es, sí. ¿qué estamos haciendo mal, Sí. pero también qué estamos haciendo bien como país? Mira, como país ya hablamos un poco de la predictibilidad, de poder propiciar que el mercado sea competitivo, no hayan frenos a la importación, sea un mercado absolutamente libre donde cada quien es dueño de qué marca tomar, qué marca comprar o qué marca representar en nuestro caso, ¿no? Sí me parece que hay un problema muy álgido en el desarrollo del parque automotriz acá, ¿no? Te los puedo enumerar, ¿no? El primero de todos es la falta de crédito vehicular. Perú es un país que lamentablemente las instituciones financieras no se han querido meter en financiar vehículos. Entonces, mientras que tenemos un Chile que el 80% de la venta del mercado chileno, que pasa las 350.000 unidades al año, es 80% financiado por instituciones financieras, hoy en el Perú no llegamos ni al 25% de crédito vehicular. Entonces, tenemos una tarea muy grande por hacer. Lo digo como responsable, porque también soy director de la Asociación la Automotriz, banca no ¿no? está cumpliendo su rol. No, hoy día no. Hoy día son muy pocos bancos, básicamente 2, que están metidos en crédito vehicular. ¿Pero eso a qué tú le atribuyes? ¿A la poca competencia bancaria? No, yo lo atribuyo a normas que estuvieron mal diseñadas por la Superintendencia de Banca, donde piden un apalancamiento muy grande del comprador de vehículos a través de un crédito bancario, piden unas garantías muy grandes, teniendo de garantía el vehículo propiamente dicho, ¿no? Yo creo que es un tema de es un tema de regulación, básicamente, que yo ya creo que se está dando.
en el buen sentido de la palabra. Ya se están consiguiendo brotes verdes, como te puedo decir, donde la superintendencia se está dando cuenta que el vehículo es un activo que protege el crédito que el banco está dando. Entonces, no lo puede sobrecargar de regulaciones ese crédito. Yo creo que ya se están dando cuenta. Y eso nos va a llevar, obviamente, a que más peruanos tengan acceso al crédito y puedan tener un vehículo propio, que es el sueño de toda familia, ¿no? Álvaro, entonces, ¿es un déficit o un problema de acceso a crédito Es uno de los grandes problemas. lo que impide que el parque automotor se vaya renovando? Tienes ese problema que impide que el parque automotor se renueve y que el índice de vehículos por peruano sea muy bajo. Y que además el parque ¿Cuál automotor... es esa tasa? La tasa en Perú, si no me equivoco, es un vehículo por cada 20 habitantes, algo así. Y en un país versus un país desarrollado. En Estados Unidos son 2 vehículos por habitante. En Japón es 1 a 1, para que tengas idea. En el Perú la tasa de motorización es bajísima. Y el otro problema, si lo ves por el otro lado, es el desfogue de unidades contaminantes, antiguas, que no salen del parque automotor. No salen del parque automotor porque las normas no permiten que eso suceda. No hay chatarreo. ¿En qué quedó lo del bono del chatarreo? No, quedó en nada. ¿En saco roto? Funcionó. En saco roto. Se habrán chatargado en la historia del bono del chatarreo, mira, a lo mucho 200 unidades y capaz me estoy pasando. Pero no es una política del Estado que sea sólida y que pueda propiciar, como te dije hace un rato, el parque automotor es un activo de todo el Perú y propiciar que ese parque automotor sea el mejor posible no está sucediendo hoy día. Hoy por hoy, si sacas Venezuela, el parque automotor peruano es el más antiguo de toda la región. El parque automotor peruano tiene una antigüedad de 14 años, imagínate, promedio. Entonces, vetusto. Es vetusto y es contaminante, altamente contaminante. Ese es el gran problema. Pero hay más regulación en lo que es unidades de servicio público, ¿no? Porque les exigen Euro 6. Euro 6, Sí. pero en lo que son vehículos ligeros... No, también se están exigiendo... No. Ya el Euro 6 es una norma que, si no me equivoco, entra en vigencia este año, tanto para vehículos ligeros como para vehículos pesados, digamos, para buses, camiones, etcétera, ¿no? Es una norma que te exige que las refinerías peruanas puedan convertir un petróleo como el peruano, que es un petróleo semipesado, en una gasolina limpia con un nivel de euro. El Euro 6 es eso, ¿no? Claro. La otra vez leí un artículo, Álvaro, que dice que el Perú no representa ni el 1% del mercado global para las empresas productoras de autos. Fácil, ¿no? Te la pongo bien fácil. China solo está produciendo hoy día 40 millones de vehículos. 40 millones. Y consume 25. O sea, China tiene un excedente de 15 millones de vehículos que tiene que colocar en los mercados mundiales, digámoslo así, ¿no? En general, en el mundo hoy día, más o menos la producción de vehículos debe andar por los 50 millones, que es más o menos la venta. O sea, China ahorita es el primer productor de autos. Sí. Estados Unidos hoy día no llega a 10 millones de vehículos. China está haciendo 4 veces más. Europa, toda máquina, no debe pasar los 7 o 8 millones de vehículos producidos. Y Brasil, ¿qué te está ensamblando? Pues más o menos unos 5 millones, con Argentina por ahí, ¿no? Pero lo que está pasando hoy día es que China está barriéndose los mercados y va a seguir pasando los próximos años. Álvaro, ¿y qué porcentaje de cuota de mercado representan las marcas chinas? En el Perú. En lo que se refiere a vehículos ligeros. Mira, hace 2 años solamente el 12% de los vehículos que ingresaban a Perú para venta, obviamente, eran chinos o de procedencia china. El año pasado hemos terminado con 45% de procedencia china. El 45%. ¿Y a qué se debe ese éxito? Tecnología, los chinos no son lo que eran hace 5 años. Hoy día la tecnología china en automotriz ha subido estratosféricamente. Hoy por hoy China es el principal fabricante y la principal tecnología en vehículos eléctricos, pero no solamente en eléctricos, también esa tecnología va a vehículos a combustible, ¿no? A combustión. Y la calidad del producto chino cada día es mejor. Tiene mucha seguridad el vehículo chino ya de serie, o sea, es un carro que de entrada te trae 6 bolsas de aire, te trae aditamentos de seguridad específicos, que no los trae un carro sencillo como antes, ¿no? O sea que es casi ya un carro alemán.
Así de seguro. Mira, yo te digo que sí. La otra vez me subí a un carro chino y le habían incorporado IA. Es más, el carro chino se cuadraba solo. Sí, claro. Hoy día el principal fabricante de China es BYD. El año pasado, si no me equivoco, BYD ha producido casi 3,5 millones de vehículos, de los cuales no todos son eléctricos, ojo, la mitad de la producción de BYD son carros híbridos que ya están alcanzando autonomías de 1.000 kilómetros. Wow. O sea, es una locura, gasolina con electricidad, doble motor, obviamente, ¿no? Pero imagínate poderte llenar un tanque en Lima con un carro híbrido y llegar hasta Piura. Eso está pasando hoy día, ¿no? Oye, Álvaro, entonces, el vehículo chino sí ya le para el macho, digamos, a los carros europeos. Y no solamente americanos. te lo digo porque lo sé, sino porque lo veo. O sea, en Europa hoy día ya las marcas chinas están prácticamente dominando los mercados europeos. Las marcas chinas han comprado varios fabricantes europeos, como por ejemplo Volvo, y van a comprar otros más. Probablemente este año se van a anunciar otras compras de China. Están montando plantas dentro de Europa para producir con tecnología china vehículos y es imparable. El tema no lo puede parar nadie porque pivotean de un mercado gigantesco, de un mercado que les permite producir, como te dije hace un rato, 40 millones de vehículos y tener un excedente de 15, ¿no? Y probablemente este año no van a ser 40, van a ser 50. Oye, y geopolíticamente no ha generado todavía ese incordio con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí. ¿O sí? Yo creo que Estados Unidos hoy por hoy sí se ha dado cuenta que su principal enemigo, no estoy hablando de un tema militar, sino básicamente social, cultural y comercial, sobre todo, de China. Y Estados Unidos se ha dado cuenta de eso con Trump. Y hoy día Estados Unidos se ha dado cuenta que para ganarle esa batalla, llámese cultural, comercial, económica y social, la única forma que tienen de hacerlo es contar con toda América junta. Y hoy día la relación de América no es la del gringo arriba y el latinoamericano abajo, es una relación balanceada, igual, exactamente. Claro. Y es el camino que está escogiendo. Por algo tiene un hijo de cubano como secretario de Estado, por algo ha hecho lo que está haciendo hoy día, y todo el mundo lo sabe. Y es una oportunidad gigantesca que se le presenta a Latinoamérica y al Perú en general. O sea, si bien tú me puedes decir, oye, pero Perú se ha inclinado mucho con los chinos, tiene mineras chinas, tiene el puerto como Chancay, no lo veo mal, porque Perú está jugando su partido. Y Perú es un balance dentro de esa geopolítica mundial de Estados Unidos contra China. Y yo creo que esa posición del Perú en el mundo le va a llevar a ser un actor importante y un crecimiento espectacular, lo que se viene en los próximos años en Perú. No solamente los chinos hoy día, sino también con los americanos. Y eso es lo bonito de Perú, ¿no? Estás en el medio. En el ombligo. En el ombligo, estratégicamente. Y además Perú, a diferencia de otros países, no necesita inclinarse por uno o inclinarse por el otro. Es un país neutral, es un país amigo y abierto a las inversiones, vengan de donde vengan. Y esa filosofía del peruano, esa filosofía y esa política peruana nos va a permitir crecer espectacularmente. Te decía hace un rato, estaba mirando las cifras del año pasado. Hemos llegado a un PBI global peruano de 350.000 millones de dólares. Más que Portugal, para que tengas idea, más que Chile, para que tengas idea. Primera vez en nuestra historia que pasa eso. Obviamente tenemos muchísimos problemas que resolver, sobre todo la pobreza estructural de 11 millones de peruanos, que hay que sacarlo de esa problemática, pero en ese camino vamos y no hay otro camino, es el camino inteligente y estratégico. Lo que ha dicho Álvaro, como dicen hoy en día las generaciones, es un facto. Exacto. Álvaro, a diferencia de otros países de la región, el Perú es un país donde acceder a un crédito vehicular es engorroso y limitado, ¿no? Sí, lamentablemente sí, pero para todo hay solución, Kenji, tú lo sabes perfectamente. Nosotros yo sé cuál es la solución. Claro, hace 10 años lanzamos Autoplan, que es la solución, ¿no? Claro, la solución es Autoplan. Es un esquema de fondos colectivos de ahorro programado de cada peruano que va pagando su cuota, va ahorrando su dinero y en la medida que pasen los meses o hayan remates, se lleva su vehículo. Miren, multimarca, ¿no? Multimarca. Trabajamos con todos los concesionarios a nivel nacional, 107 puntos de venta en el Perú. El mes pasado, te tengo una noticia, pasamos los 400 vehículos entregados solamente en diciembre. Este año nos estamos programando para entregar más de 6.000 vehículos 2026. Entonces, ese tipo de soluciones solamente son a la peruana, pues anda
anda, explícale a un chileno, o a un americano, o a un europeo, que es un fondo colectivo, no te va a entender nunca. Oye, pero eso significa que la banca no está haciendo su chamba, ¿no? Te lo dije al comienzo, o sea, la banca va a despertar, va a tener que despertar, va a tener que darse cuenta que el producto de crédito vehicular es un producto espectacular y lo más probable es que se metan, ¿no? Porque ustedes, o sea, como corporación no solo tienen Autoplan, sino también tienen KiwiPay, que es Mira, financiamiento para temas médicos, de salud, ¿no? Hace 6 meses se lanzó KiwiPay, fue una iniciativa muy fuerte de 2 de los socios de la corporación Alese, de Sebastián y Gabriel, que tú los conoces. Y ellos lo que tratan de hacer, vieron una problemática muy grande en el Perú. La demanda por salud en el Perú es ilimitada. La propuesta de valor de salud pública es muy mala y la propuesta de valor de salud privada es muy cara. Entonces el peruano en general no puede solucionar ese problema de salud con sus propios medios. Entonces ellos inteligentemente crearon una empresa dentro de la corporación Alese que se llama Kiwi. Y Kiwi no es otra cosa que poderle ofrecer un crédito de libre disponibilidad inmediato a una persona que quiere solucionarse un problema en la vista o solucionarse un problema odontológico o un problema de cirugía estética o un problema de cirugía bariátrica, etcétera, etcétera. Le cambia la vida a la gente. Yo estoy mirando cada paciente que pasa por Kiwi, que le permite financiar un tratamiento médico que antes no podía, es gente que te está eternamente agradecida y que quiere seguir difundiendo este proceso o este procedimiento dentro de Kiwi. El impacto ¿no? social es bien fuerte, ¿no? Porque, tremendo, tremendo. O sea, valgan verdades, acá en el Perú postergamos, relegamos, pateamos las visitas al médico por un tema económico. Exactamente, ¿no? o sea, una persona que se siente mal y que pide una cita en salud, por ejemplo. Te lo dan de acá a 4 meses. 6 meses. 6 meses. Sí, 6 meses. Y cuando te la dan, a ver qué te dicen. La solución es Kiwi. Oye, tienes un problema de salud, aplicas a tu crédito en Kiwi. Son créditos cortos, son créditos a 18, 24 meses, con tasas muy acordes con el mercado. Competitivas. Competitivas, olvídate. Inmediatamente el crédito se tramita en minutos, se aprueba el crédito y está listo tu tratamiento con el médico que tú escojas. O sea, y además son médicos que ya están trabajando con Kiwi. Son más o menos unas 300 clínicas que ya están afiliadas a Kiwi. 300 ¿no? clínicas. Con este programa, sí. Y la idea es llegar a muchas más, ¿no? Estamos afiliando más o menos unas 50 clínicas todos los meses. Y los mismos médicos están pasando la voz de este producto en favor de sus pacientes que antes no podían atender y los están trayendo a Kiwi para que puedan calificar para sus créditos. Yo me voy a afiliar a Kiwi. Me parece muy bien. Me voy a hacer una cirugía para parecerme más al Richard Gere peruano. O ¿sabes qué? Jet Li, con Jet Li nomás me conformo. ¿Sabes qué? Ponte pelo. Me voy a poner pelo, pero Claro. acá de tu pecho. También. Y eso que me cerró un botón hoy día, Kenji, por ti, ¿eh? Exactamente. Oye, Álvaro, coméntanos sobre Agrolatina, que es la otra empresa de la corporación. Mira, Agrolatina es una iniciativa que la sacó adelante Juan Pablo en la década de los 2000, finales de los 90, ¿no? Me acuerdo clarito que él comenzó con ese bicho de quererse meter en el agro, comenzó sembrando cebolla. Después que se aprueba la ley de promoción agraria. Obvio, que lo hemos conversado en algún momento con tu papá Sí. también, ¿no? Hoy día Agrolatina es una empresa gigantesca de más de 4.000 hectáreas, pero sobre todo da más o menos trabajo a 8.000 peruanos. O sea, la vez pasada estaba escuchando una crítica de un político nacional hablando en contra de las agroexportadoras, que acá no se come uva, que acá no se come arándano. Que le vaya a decir eso a los más de 2 millones de peruanos que hoy día tienen un trabajo estable en la agroexportación. O sea, ustedes como Agrolatina generan 8.000 puestos de trabajo. Exactamente, estamos en Ica, también en Nazca, y hoy día Agrolatina es un gran empleador en la región. Hoy día Ica es una región de pleno empleo. O sea, ha cambiado la vida a mucha gente, ¿no? Entonces, si eso lo podemos replicar con proyectos como Majes, con proyectos como Chavimochic 3, como Chinecas, puedes incorporar fácilmente a 2 millones más de peruanos a trabajos formales. Les cambias la vida, Kenji. Entonces, eso es la agricultura. Qué importante es ampliar la frontera agrícola, ¿no? Exacto. Mira, para que tengas una idea, en el año 2000, en el año 2000, Perú exportó más o menos $100 millones en agroindustria.
El año pasado hemos cerrado con 15.000 millones de dólares en exportaciones. 15.000 millones, ya casi es la mitad de lo que se ha exportado en minería. Y es más, ahorita Perú es el número 1 en exportación de arándanos. En arándanos, en uvas, en palta, en diferentes cultivos ya establecidos en el Perú. Se viene además, porque mucha gente también me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar cuando Perú incorpore esas 200.000 hectáreas de estos 3 proyectos que te he mencionado con la oferta de Perú hacia el mundo? Y ahí está ocurriendo otra cosa muy mágica. Se están trayendo cerezas que no crecen en la costa con genética que sí va a empezar a dar y a brotar en la costa. Cerezas costeras. Cerezas costeras. Se está trayendo fresas. Ya Perú hoy día está exportando, el año pasado creo que la exportación de fresa pasó los 100 millones de dólares. Un cultivo que no existía en el Perú antes. Y no solamente eso, la pitahaya, el camu camu, o sea, lo que puede Perú ofrecerle al mundo en productos agroexportables es infinito, Kenji, es infinito y vamos en ese rumbo. Oye, Álvaro, si tuvieras que definir el mayor reto óbice del sector automotriz peruano en una sola frase, ¿cuál sería? Tecnología, incorporar la tecnología que está sucediendo hoy en el mundo para que sea un sector robusto, sobre todo un sector no contaminante. Eso es lo principal para mí, ¿no? Y lo segundo, lo que te dije hace un rato, ¿no? Mayor apertura al crédito vehicular para la gente. Es imprescindible eso. Álvaro, ¿y cómo visualizas, cómo te imaginas el parque automotor peruano en el 2030 si se toman las medidas correctas hoy en día? Mira, no me tengo que ir al 2030. Yo estoy pronosticando que para el 2028 vamos a colocar en el Perú aproximadamente unas 300.000 unidades. Y si se cumpliesen las exigencias de mejorar las condiciones del parque, retirando parque muy antiguo, te vuelvo a repetir, 14 años de antigüedad de este parque es un crimen, pudiendo reemplazarlo con obsoleto, unidades, ¿no? Totalmente obsoleto y todo el gasto que te... Pero la revisión técnica no ha funcionado, ¿eh? No, la revisión técnica no es tan exigente como debería ser. Yo a título personal lo digo, yo considero que la revisión técnica lo deberían de hacer también en los talleres, las concesionarias, el taller de barrio, porque yo creo ¿quién conoce más tu fierro, tu carro, que tu mecánico de confianza? Claro, en otras partes del mundo se hace así. Porque si tú simplemente lo delegas a una empresa, como ocurre hoy en día, te dicen, no, ya, pase nomás, porque estás con la obra, pase nomás. Claro, pasa eso. Pero por otro lado también tú tienes que entender una cosa, Kenji. La política del chatarreo tiene que ser una política a nivel nacional, una política de Estado. El parque automotor peruano en vehículos ligeros y pesados debe andar por más o menos los 4 o 5 millones de vehículos. De esos 4 o 5 millones de vehículos, 3 millones son obsoletos. 3 millones no cumplen las normas de emisión. 3 millones contaminan de más y causan enfermedades serias a la población, respiratorias sobre todo, ¿no? O causan mucho accidente. Acuérdate una cosa, cuando se declara un accidente vehicular, el policía no puede definir cuál es la causa implícita del accidente y pone falla humana, cuando es una falla del vehículo. Nadie ve eso. Entonces, si tú haces una propuesta seria de un sistema de chatarreo inteligente, bien manejado, puedes conseguir recursos internacionales para poder propiciar que ese chatarreo sea la cuota inicial de un vehículo nuevo, con financiamientos blandos, a ese nuevo propietario. Le cambias la vida y cambias la vida a las personas en el Perú que se mueren por la contaminación y por los accidentes. Más o menos al año se mueren 3.500 peruanos en accidentes de tránsito. No debería existir eso. 3.500. Es una salvajada. No te hablo de los heridos, multiplícalo por 10. ¿Cuánto le cuesta al Estado en salud esa gente herida en accidente de tráfico? Es brutal, es brutal. ¿Por qué? Porque no están mirando para atrás, no están mirando lo que te acabo de comentar. Oye, yo tengo la imperiosa necesidad, y es una necesidad pública, que tengo que parar 3 millones de vehículos. No lo puedes hacer hoy día, obviamente. Tiene que ser un proceso muy bien llevado y muy bien manejado. Puedes comenzar con los vehículos de más antigüedad hacia adelante, pero tienes que hacer esa política. O sea, la relevancia de tener un parque automotor nuevo, joven, implica por eso, menos accidentes, claro, menos contaminación. Menos contaminación,
más seguridad para las personas, más bienestar para las familias. Entonces, no es solamente mirar lo que hoy día está pasando. Hoy están entrando, el año pasado, 230.000 vehículos nuevos al Parque Nacional, pero no sale nada. Y nuevamente te digo, el parque automotor peruano es un patrimonio de todos los peruanos. No es que tú tengas tu carro del año y bacán. O sea, es de todos los peruanos. ¿Por qué? Causa menos accidentes, contamina menos, hace menos heridos cuando hay un choque o cosas por el estilo, o atropellos. No puede ser pues que al año se te mueran 3.500 personas y 35.000 heridos por tener un parque prehistórico de más de 14 años de antigüedad, ¿no? Increíble, ¿ah? Exacto. Oye, Álvaro, tú eres muy Cuéntame. amigo de mi viejo. Tú eres muy amigo de mi papá. Álvaro estuvo hasta los últimos suspiros de vida de mi papá. Y yo valoro, aprecio mucho eso, Álvaro. También recuerdo así clarísimo, cuando mi papá sale en libertad, una de las primeras reuniones, comidas, fue en tu casa. Claro, y hicimos varias, además, Kenya, acuérdate. Y ahí Yo estuvo no el me- gran Jimmy Fluker. También estuvo El señor Jimmy, Minero. El señor Minero. Acelerado. Estuvo en una de las comidas que hicimos en mi casa con tu papi, cuando estaba presentando sus libros, acuérdate. Y me acuerdo clarito, ah, te voy a decir una cosa que tú la sabes, ¿no? Yo sí quería, rogaba que tu papá tuviera la salud necesaria para postularse a las elecciones en el 2026. Y estaba seguro que eso iba a pasar. Entonces, en una conversación ¿Qué tal privada... amor que tenía mi papá al Perú, Exacto. ¿no? O sea, era un tipo que toda su vida se dedicó al Perú. O sea, su pensamiento más grande era el Perú. Te lo demostraba con el diálogo tan fluido que teníamos con él, ¿no? Ese día, Álvaro... Déjame terminar de contarte esto. Dale. Y yo le digo, don Alberto, usted sí tiene las ganas y el físico lo va a acompañar para que sea el próximo presidente del Perú en el 26. Y tu papá agarra y me dice, mira Álvaro, yo quisiera que tú te formes conmigo, que me sigas, que camines conmigo, que salgamos, porque yo estoy buscando una persona de tu experiencia, de tu edad, a pesar de todo, para que me acompañe como vicepresidente. Y eso me emocionó muchísimo y yo estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Y ese día, Álvaro, yo solo me dedicaba a escucharlos, escuchar a mi papá, a ti, y era una conversación, una tertulia que me quedaba solamente admirado escuchando el nivel de una conversación técnica y sobre todo la visión de país, ¿no? Claro, y no solamente eso, la memoria que él tenía, y siempre con la libretita al costado apuntando Típico todos de los él. tips, ¿no? O sea, lo que más quería tu papá en esa época, me acuerdo, era júntame con gente que esté dispuesta a seguir mi pensamiento, tráeme gente para que pueda conversar conmigo, que conozca de problemas estructurales. Llevamos mucha gente a esas conversaciones, Ese día en la reunión ¿no? había Claro. empresarios de diferentes rubros, ¿no? Claro, estaba Juancho Turismo. Stossel, que debe ser el tipo en el Perú que más conoce el turismo, que es un capo además, gran amigo nuestro. El mismo Jimmy en la parte minera, todo lo que le dijo a tu papá. Yo me quedé sorprendido, patidifuso, con la cantidad de input que le daban ustedes a mi papá. Exacto. Cómo los escuchaba, tomaba nota, cómo respondía. Y era una generación de gente más o menos de mi edad, 50 y largos, digamos así, casi 60, y que tu papá quería aprovechar si es que se le daba la posibilidad de llegar nuevamente a la presidencia, ¿no? Que todos queríamos eso, ¿no? Imagínate el chino hoy día cómo estaría en las encuestas, cómo estaría en campaña, ¿no? Que le empezó a hacer a través de sus TikToks, de sus comentarios, en redes sociales. Fuera de serie, fuera mi de papá, serie, ¿no? fuera de serie. Y sin ningún tapujo te lo digo, o sea, este país lo cambió tu papá. Este país fue un antes y un después. Llegó tu papá y este país cambió radicalmente. La Constitución del 93, Kenji, la Ley de Promoción oye, Agraria, en la el año, seguridad. pero mira, en el año 89, un año antes que tu papá llegue al Perú, el PBI peruano no pasaba los 20.000 millones de dólares. Éramos un país pobre. O sea, hoy día tú ves un joven de 25 o 30 años que quiere hacer empresa, que quiere hacer un emprendimiento y las condiciones del país lo acompañan.
En esa época nosotros queríamos hacer empresa y no te acompañaba el Perú país. era totalmente inviable. Era inviable. Ingobernable. Y no solamente por el terrorismo, la situación económica que había en esa época, sino porque las condiciones eran de un país cerrado, en contra del mercado mundial. Era todo lo malo que le puede pasar a un país cuando tu papá llega y cómo lo empieza a abrir al mundo, ¿no? Cómo empieza a bajar los aranceles, a hacer leyes promocionales, a promocionar la agroindustria, a promocionar el comercio. Cuando mi la papá baja los minería. aranceles, yo le decía a mi papá, ¿qué tales pantalones? ¿No? Claro. Porque Todos o los sea, industriales se le tiraron encima. claro, ¿no? O sea, tenías que eliminar esos privilegios, Obvio, ¿no? estaban acostumbrados a un país cerrado. Cuando querías traer un polo al Perú tenías que pagar un arancel del 300%. Entonces, hoy día la gente se viste bien, hoy día la gente tiene la posibilidad de crecer, de emprender y que el negocio que puedan hacer, enfocándose en un rubro, lo que sea, les va a ir bien. Si hay trabajo y hay ganas, les va a ir bien. En esa época podías tener las ganas, podías tener los huevos, podías tener el capital, pero el país no te acompañaba. El sistema te frenaba, El ¿no? sistema te frenaba La y era un país burocracia, la pobre. tramitología. Exacto, y era un país en manos de muy poca gente. O sea, nuevamente te lo repito, era un PBI de 20.000 millones de dólares ese año. Hoy día estamos en 350, es un salto estratosférico. Y Oye, todo gracias a tu padre. Álvaro, 30 años, 33, 34 años de experiencia en el mundo empresarial, has visto de todo. De todo. Desde la caída del muro de Berlín, has visto todo el cambio del Perú en los 90s. Terrorismo, pacificación, estabilidad económica. Has pasado diferentes crisis Y oportunidades. y oportunidades. ¿Qué consejo le das a los jóvenes de hoy en día que quieren emprender, hacer patria? Te voy a contar una anécdota. En el año 2007 se inaugura el primer grifo de gas natural en Lima. Ya. O sea, llega el ducto y se inaugura este primer grifo de gas natural en Lima, que estaba en la carretera central. Y a mí se me prende el foco en esa época y digo, oye, el gobierno empezó a propiciar que los taxistas cambien su sistema de combustión de gasolina a gas y les financiaba en 18 meses esa conversión, que en esa época costaba $2.500, $3.000. Entonces empecé a hacer números y dije, oye, pero ¿por qué no pueden financiar un auto completo? Obviamente para un taxista que recorre 200.000 kilómetros al día, 200 kilómetros al día, y darle un carro nuevo, a gas. Y armamos una cosa con Juan Pablo, que siempre me hace acordar, que se llamó el programa Mi Taxi. Conseguimos una reunión con Alan García de su segundo gobierno, que es otra cosa. Alan García 2.0. Alan García 2.0. Fuimos a Palacio, le explicamos lo que queríamos hacer, privados obviamente, y el tipo nos dijo dos condiciones, que se llame Programa Mi Taxi y yo te lo lanzo en Palacio cuando tú me digas que estás listo. Trajimos 23 carros de Brasil, los convertimos a gas acá en Perú. Llamé a la secretaria de Alan y me dijo, ya, tráelos a Palacio, en el patio de honor, adelante. Y Alan lanza el programa Mi Taxi. Mira, al día siguiente llegué a mi oficina, obviamente esto fue noticia por todos lados, llegué a mi oficina y solamente ese día pudimos levantar más de 5.000 separaciones de este programa. 5.000 separaciones. ¿Qué quería decir? Que el grueso de los taxistas en Perú en esa época alquilaban un auto. Alquilaban a varios grupos chicos que tenían desde 2 autos hasta 1.000 autos y tenían que pagar su alquiler. Con el programa Mi Taxi, ellos se hacían propietarios del carro. Arrancamos en el 2007, seguimos hasta el 2011, colocamos más o menos unos 50.000 vehículos. Hasta ahora me subo esos taxis, porque me encanta tomar taxi. Y a veces le converso al taxista, oye, ¿y cómo te fue con el programa? Mira, pagué el carro, pagué la universidad de mi hija, pagué mi casa, pagué el colegio de mi hijo. O sea, les cambió la vida. Y eso fue una experiencia sumamente gratificante que el Grupo Alese dio su granito de arena para que ocurriera. Ustedes ¿no? como grupo, yo por lo que puedo ver, ¿no? En las diferentes empresas que manejan agroexportación, automotriz, Salud, ahora con Kiwi. siempre ven, Financiamiento vehicular siempre con ven Autoplan. ven el enfoque social, el lado humano, ¿no? Mira, es una empresa con alma, digamos. Es una empresa que tiene dos virtudes. El lado social que tú dices, que lo hemos visto siempre,
y un ejemplo de eso es el programa Mi Taxi cuando lo lanzamos en el 2007. Y segundo, que es un grupo que no tiene temor a innovar. O sea, yo me acuerdo claramente que en ese año, cuando lanzamos los primeros taxis a gas, había gente que me decía, oye, el carro va a explotar, oye, esto no va a funcionar, el taxista no va a pagar su crédito. O sea, todos pagaron, todos hicieron de un vehículo propio bajo este sistema. Pero ¿cómo? Hoy en día vemos jóvenes que quieren emprender y a la primera crisis, al primer problema, Se espantan. se espantan y tiran la toalla, ¿no? Sí. Pero Y la ustedes ya crisis- como empresas totalmente posicionadas, cuajadas, manejando situaciones críticas, ¿qué le dirías a Mira, el consejo al es joven? siempre van a haber crisis. Siempre van a haber Siempre. crisis. Nosotros, en los 33 años que tenemos en el Grupo Alese, hemos pasado las muy buenas, pero también las muy malas. Y si nosotros nos hubiéramos amilanado y hubiéramos tirado la esponja, no seríamos lo que hoy día somos. Entonces, el consejo es ese, o sea, la crisis es la oportunidad. La crisis es la oportunidad. De reinventarte y de pensar fuera de la caja sobre todo y poder lanzar un producto nuevo o un servicio novedoso o algo que la gente esté esperando que suceda y que tú tienes la satisfacción de poderlo hacer en beneficio de Oye, todos Álvaro, los o peruanos. sea, esperar que llegue la tormenta y apechugar nomás. No, eso no existe. Eso no existe. O sea, mira. O sea, tienes a que ver, ver la oportunidad dentro del problema, la las crisis. hemos pasado todas. En el 96 la crisis asiática, en el 2000, o en el 99 la pandemia, eso fue terrible, terrible. El gobernante que nos tocó, O sea, la crisis- heredado de la pandemia, fue un La desastre crisis también, es algo ¿no? que siempre va a estar. Siempre. La tienes que asumir como empresario y saber cómo manejarte en esos momentos. O sea, no porque la crisis llegue, un chico emprendedor que está haciendo sus pininos y está tratando de salir adelante va a tirar la esponja, porque siempre va a llegar la crisis. Si no tienes la madera de aguantar esa crisis y de pensar que la crisis es una oportunidad, mejor no te metas. No te metas a emprender. Quédate tranquilo en tu casa, haz otras actividades, loable todo. Pero el emprendedor tiene que saber que la crisis va a llegar en algún momento de tu vida. Chica, grande, mediana, lo que sea. Pero tienes que saber cómo salir de la crisis. Y no tener miedo al qué dirán, ¿no? No, eso es lo último, pequeño. O sea, tú sabes cómo es el peruano, ¿no? Critica al exitoso, aplaude cuando te caes. La otra vez Juan Pablo nos contaba que empezó vendiendo, sembrando cebollas. cebolla roja. Exacto, exactamente, así comenzó. Y mira hoy día lo que es Agrolatina, ¿no? Es probablemente debe ser la tercera o cuarta empresa más importante en exportación de uva hoy día en el Perú, ¿no? Y como te dije hace un rato, 8.000 puestos de trabajo. O sea, tú Impresionante, sabes la ¿eh? satisfacción que debe tener él cuando piensa en eso. O sea, le estoy dando trabajo a 8.000 personas. En Alese somos un equipo humano entre todas las empresas de más de 10.000 personas. La satisfacción que un empresario le puede dar, estar contribuyendo a que 10.000 familias hoy día tengan un trabajo formal, se capaciten, tengan satisfacciones en su vida privada, con su mujer, sus hijos, etcétera, ¿no? Es inconmensurable, como te digo, ¿no? Oye, Álvaro, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y esta oportunidad de poder compartir todo ese know-how, todo ese bagaje de conocimiento con diferentes generaciones que te ven aquí en Detrás del Éxito. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un lujo conversar contigo. No, Kenji, mira, yo te quiero mucho, nos conocemos hace muchos años. Alexei un día agarra y me dice, mira, Kenji está pensando en hacer un podcast. Se va a llamar Tampoco Tan Podcast. Creo que fue la primera persona que le dio el nombre. Me acuerdo. Me dijo, no se lo puede decir a nadie porque el nombre cae pintado, ¿no? Y hoy día tú no solamente eres exitoso en tu podcast, Tampoco Tan Podcast, sino que has abierto otra vertical para entrevistar a emprendedores, a gente como yo, como Jimmy, que ya lo entrevistaste la semana pasada, que gente que puede compartir secretos con los emprendedores jóvenes, con los emprendedores de provincias, y es lo más grande que puede existir, ¿no? O sea, poder compartir experiencias, poder compartir cosas buenas y cosas malas que a uno le ha pasado con la gente joven, ¿no? Y que esa gente joven tome hoy día la liebre, digámoslo así, y seguir haciendo Perú, ¿no? Y es lo más sumamente importante. enriquecedor todo este conocimiento que nos das porque muchas veces la gente solo ve el producto final, cuando la persona ya está en la cima, ¿no? Pero no ven todo lo que había detrás Claro.
Todo lo que han tenido que padecer, situaciones difíciles, crisis, que a veces uno no se lo espera, ¿no? Exacto. Y eso por es lo te que digo, o sea, nuestra gente quiere aprender, y conocer. nuevamente, el joven hoy día emprendedor, que hay muchísimos en el Perú, creo que el 60% de los trabajadores peruanos son emprendedores hoy día en el Perú. Que sepan eso, que la crisis es la oportunidad, que lo mejor que pueden hacer es pensar fuera de la caja, ser Así es. novedosos, ocurrírseles cosas tecnológicas nuevas que no existen. Ese ha sido nuestro rumbo, ¿no? Inclusive, mira, me estaba olvidando, ¿no? En algún momento creamos una empresa tipo Yape, que se llamó Paum. Claro, la Mira. lanzamos hace casi 25 años. Hace Era 25 años. una cosa demasiado adelantada a su época. O sea, si yo lo hubiera lanzado hace 5 años, hubiera sido exitosísima. Lamentablemente la lanzamos hace 25 años. Caminó bien, pero vino la crisis.com, se llevó a todas las empresas tecnológicas en esa época y tuvimos que salirnos del negocio. ese, Algo ¿no? que siempre me decía mi papá, la importancia del timing. Exacto, exacto, eso fue importantísimo. O sea, tuvimos dos problemas. Salimos mucho tiempo atrás y salimos también en un país que recién se estaba empezando a armar, ¿no? O sea, probablemente si esa idea hubiera cuajado el día de hoy con un país semi-armado como está el Perú hoy día y con un país, y sobre todo hoy día, ¿no? Que la tecnología no es propiedad de ningún país en el mundo, es propiedad de la las humanidad. mentes de donde tienen que salir, ¿no? Hubiera sido un éxito, ¿no? Lamentablemente pasó eso, ¿no? Pero eso nos abrió otras oportunidades y nos dio otros caminos que seguir, ¿no? Bueno, para nosotros es un orgullo, Álvaro, que compartas todo tu conocimiento y sobre todo arequipeño, imagínense. Ah, Yo recuerdo mucho a Álvaro, ya para ir finalizando, Álvaro, empresario, pero es la persona más sencilla que puede haber, todo terreno. Estábamos comiendo comida japonesa y yo tenía un balde de gusanos, de suris. claro. Los había traído de Iquitos. Sí, Y Álvaro me dice, no, eso es bien rico, eso se come. claro. Yo lo estaba pulseando. Lo hicimos a la parrilla, me acuerdo. Uno a la parrilla y uno vivo. Sí, sí. Increíble, ¿eh? La verdad que Pasa, pequeño. ahí yo dije, no, este hombre es... Además, no solamente Todo terreno. eso. Oye, nuevamente, esos suris son un plato que la gente en la selva peruana los come. El costeño no tiene esa costumbre, pero hay que ser condescendiente y hay que estar en todo el Perú. Y yo viajo muchísimo acá. Me sorprendiste, ¿ah? Claro. Álvaro. Gracias, Kenji. Gracias, Kenji. Chévere. Gracias. Mi gente linda, detrás del éxito, muchísimas gracias por estar súper conectados y enchufados. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Chao!